Hoy nos encontramos nuevamente en el Cabildo Insular de Lanzarote y en esta ocasión para poder entrevistar a la secretaria general de Coalición Canaria Lanzarote, que no es otra que Mindalia Machín, que se encuentra en este momento como consejera del grupo opositor en esta primera institución insular. Buenos días, Mindalia. Muy buenos días. Es de suponer que por fin descansa ya de las distintas reuniones para la consecución de esos posibles pactos de gobierno. Por fin descansas, ¿no? Bueno, descansé en cierta manera de esas reuniones que teníamos en contacto con los distintos grupos políticos para intentar pues llegar a acuerdos en distintas instituciones de la isla. Y una vez que se cerró Aría, que fue el último que cerramos, pues esa parte parece que ya quedó un poco más, digamos, pues finalizada y entramos en otra etapa de la organización política en la isla de Lanzarote. Hay muchas críticas. Dicen que por parte suya pudo existir líneas rojas que impidieron que se llegara a buenos acuerdos en algunas de las instituciones de importancia en nuestra isla, ¿no? Mira, llevo negociando en varias ocasiones y te puedo asegurar que de las ocasiones que me he sentado a negociar con un partido político, la más generosa, sin duda, ha sido eso. No había líneas rojas, no había una situación que te dijera esto no, que en otras ocasiones sí lo hemos hecho, o cuando he negociado otras instituciones, pero si nos centramos en el Cabildo de Lanzarote o en Arrecife, nunca hubo líneas rojas, nunca. Bueno, hablamos del Ayuntamiento de Arrecife, hablamos del PP. Ello indica que en ningún momento hubieron intentos de reunión o contacto con ustedes para los posibles pactos. Te aseguro que hubieron 3 reuniones, o sea, en las que tuvimos contacto, en las que hablamos y yo me enteré de que se hacía el pacto con el PSOE a través de los medios de comunicación. Nunca me lo informaron y creo que cuando uno negocia entre partidos políticos hay una cosa que se llama el decoro, o sea, y eso siempre tenemos que conservarlo. Y en este caso no fue así. Te vuelvo, repito, de las veces que he ido a negociar, siempre tuve claro cuál era mi trayectoria, lo dije, cuál era mi pacto preferente en hacerlo. O sea, había trabajado en campaña, en hacerlo así, durante todo el año también anterior habíamos trabajado en esa línea y tenía claro que ahora el pacto que necesitaba esta ciudad y este Cabildo de Lanzarote para seguir pues digamos, las políticas de implementación que habíamos propuesto Coalición Canaria junto con otro partido que podía ser el Partido Popular. Finalmente ellos decidieron que con nosotros no, optaron por otro partido y si fuera lo contrario te diría, sí, mira, le dijimos que esto no, pero es que no fue. Te digo que de las veces que he negociado hemos sido la generosa, en plan, ¿qué es necesario para pactar con ustedes? Esa fue la pregunta que hacíamos. Se nos indica también de que ustedes se negaban a reunirse con Podemos, con los miembros de Podemos para poder pactar en el Recife. Con Podemos, no, es que te vuelvo a decir, si hubiéramos pactado PP, Coalición Canaria, en No ese era caso no era necesario eso. necesario esa reunión. Si ves mis declaraciones a lo largo de la campaña electoral y a lo largo de este tiempo, siempre he dicho que obviamente tengo mis preferencias de pacto, pero jamás me niego a reunirme con un partido político. La política es diálogo, la política es sentarse y aunque tengo ciertas afinidades con unos partidos más que con otros, si en un plenario o los ciudadanos han elegido tanto de un partido como de otro, mi obligación como secretaria general es sentarme con todos. Con el cual podríamos estar seguros de que no se sentaron en ningún momento ni lo pensaron, eran con el Partido Socialista, ¿no? No, porque yo creo que la política está falta de credibilidad, vivimos un momento de muchísimas dudas y la coherencia es algo vital y necesario que les están clamando la sociedad y entonces entendimos que nuestro pacto preferente, en este caso, por cómo ha habido en las circunstancias, por cómo habíamos enfocado nuestra campaña electoral, por cómo queríamos enfocar las instituciones en la isla de Lanzarote, tenía que ser con el PP e incluso si uno tira de hemeroteca, que a veces hace muchísimo daño, si ve las declaraciones que hacía el PP, también decía que con el PSOE no pactaría. Aunque luego matizaron, dijeron o dejaron de decir. ¿Usted cree que el pacto PSOE y PP llegará a terminar la legislatura? Bueno, los pactos se hacen para que duren. O sea, si no tiene esa durabilidad, pues tampoco tiene mucho sentido que lo hagan. O sea, bueno, veremos cómo van funcionando. Es obviamente dos partidos antagónicos. En cuanto uno coge el programa electoral del PP y del PSOE aquí en Lanzarote, no tiene nada que ver. Pero bueno, una cosa son las etapas de campaña y otra cosa son cuando se gobierna. Y veremos lo que sucede, lo que sigamos hasta nosotros expectantes a todo lo que suceda. Bueno, Astrid Pérez dijo en la presentación, en la firma del convenio, de ese pacto, de que en un 99% ambos programas eran similares.
Pues no lo sé qué programa, o sea, porque hay muchas cosas que en este caso pues les lleva a una confrontación, una manera de llevar las cosas, la situación, pues la avenida, la situación también de otras cuestiones de cómo se han llevado a cabo. Hay una serie de temas que entre ellos van a chocar, pero bueno, la política es entenderse y ellos me supongo que lo intentarán hacer, para eso han pactado y nos han dejado fuera a nosotros. Vitalia, vamos a ver, el último pacto que cerraron, el último acuerdo que ustedes cerraron fue Aría. ¿Considera usted que los ciudadanos de Aría entienden ese pacto de alcaldía compartida? Nosotros en Aría fuimos el partido más votado y según ya se conociera Vox Populi, pues a través de los medios de comunicación y en la sociedad de Lanzarote, que había un pacto pues no matizado a través de un documento, pero es decir, no escrito en un documento, pero sí verbal entre el PSOE y entre, en este caso, pues la PMH, la plataforma municipal de Aría. Obviamente la PMH pidió el voto para el PSOE en cuanto a otras instituciones que no fuera a Aría. Nuestra sorpresa fue cuando fue la toma de posesión, que realmente el PSOE pues, no se acababan apoyando, entre ellos hubo algún problema, que tendrán que explicarlo ellos, y nosotros nos llegó la alcaldía de esa manera que nos llegó cuando no la esperábamos. A partir de ahí, nuestra obligación es intentar conseguir una mayoría, y nos sentamos con ambas formaciones. Yo, como secretaria general, el partido depositó la confianza en mí, y me reuní tanto con la PMH como con el PSOE. Finalmente, con quien se pudo fraguar el pacto fue con el PSOE, es un modelo de pacto que quizás en Lanzarote aquí no es común, pero sí en otras partes a nivel estatal e incluso en Canarias de compartir la alcaldía. Es la fórmula que hemos encontrado para conseguir una mayoría y darle estabilidad al Ayuntamiento del Norte. ¿Entendería usted que los ciudadanos ya no crean a la clase política? Entiendo que estén decepcionados, yo también lo estoy, en cierta manera, por cosas que suceden. O sea, la gente no entiende cómo nos podemos poner de acuerdo en muchas ocasiones. Por eso decía, anterior a una pregunta que me hacía, es que la política está falta de credibilidad y la coherencia es algo que tiene que formar parte, en este caso, de los pactos que se lleguen y del discurso que tenga. Nosotros, desde mi punto de vista, nunca he sido una persona extremista, contigo no y contigo sí. Obviamente, te vuelvo a repetir, tengo afinidades, pero entiendo la decepción de la gente. Yo también muchas veces me decepciono también de muchas cosas que suceden. ¿Se ha cansado usted en algún momento de la política hasta el punto de decir me marcho, me voy, lo dejo todo? Sí, en algunos momentos te lo planteas, o sea, lidiar con un partido no político no es fácil, o sea, por distintas pues, cuestiones internas que suceden y luego también porque muchas veces uno tiene unos valores que a veces no coinciden con el contrario y eso te hace replantearte muchas situaciones. Siempre me planteo la política como de paso, hoy estamos y mañana no, y quien se lo plantea de otra manera pues está muy equivocado porque siempre llegan nuevas generaciones preparadas, la sociedad exige nuevos líderes y en este caso pues bueno, pues me ha tocado a mí, pero sí en alguna ocasión sí lo he pensado de decir, bueno, hasta aquí puedo llegar y me puedo, bueno, empezar otras cuestiones personales que tengo ahí medias aparcadas. Tras lo ocurrido en estas elecciones, ¿considera usted que es necesaria la unificación del nacionalismo en Canarias? Siempre es necesario la unificación del nacionalismo. Nosotros el nacionalismo en Canarias, desde una perspectiva no negativa, que ahora pues, con todo lo sucedido a nivel estatal, siempre el nacionalismo tiene una connotación muy negativa. Nosotros aquí en Canarias tenemos un nacionalismo desde Coalición Canaria que es progresista, que es abierto y lo que trata es de poner en valor las cuestiones necesarias y vitales de un archipiélago que ya es complicado de por sí porque es fragmentado en 7 islas y eso complica mucho. Yo siempre digo que cuando empezamos en Madrid, da igual si es con el PSOE o es con el PP, da igual el partido que gobierne en el gobierno central, siempre salimos de la casilla de salida a volver a explicar nuestros problemas, nuestras reivindicaciones y eso es una cuestión que siempre nos cuesta. Si uniéramos ese nacionalismo, seríamos más fuertes pues en muchísimas más islas y también tendríamos un grupo propio en Madrid que lucharlo como lo tuvimos de antaño, que eso es fundamental. Solo hay que mirar cómo está el mapa electoral a nivel estatal para darse cuenta de la importancia de cuántos diputados son para formar un gobierno. Pero ¿cuál es el problema real para que ese nacionalismo no se unifique? Bueno, creo que vienen cosas de atrás. Con mayor experiencia te contarán con más detalle qué es lo que ha sucedido, pero creo que vienen cosas de mucho personalismo de atrás y cuando esas cosas se ponen sobre la mesa y no se trata de avanzar en la línea de dejar de lado las cuestiones personales, pues complica mucho lo que es la unificación del nacionalismo. Creo que llegará en algún momento, ahora sé que no, va a estar complicado en estos tiempos, pero llegará, veremos cuándo se puede hacer. Hay que ser tolerantes por un lado y por el otro. ¿Se tomará usted en este mes de agosto unas vacaciones?
Bueno, ahora estamos en un periodo, estamos en la oposición, eso significa que es una nueva manera de relacionarnos en la política, una nueva manera de hacer política, estamos acostumbrados a otra manera de ejercerla, digamos, y también nos toca, bueno, también, pues bueno, analizarnos y ubicarnos un poco también nosotros. Ya tenemos claro que estamos en la oposición, eso conlleva también, pues, como decía, nuevas formas de hacer las cosas, y bueno, sí, nos tomaremos alguna semana de descanso y en septiembre ya, pues bueno, regresaremos con todo ya y con toda la situación. Por cierto, ¿qué opina usted de la gestión del actual presidente del Cabildo? Del actual presidente del Cabildo, bueno, no me da tiempo de valorarla, la verdad, o sea, porque ha pasado muy poco tiempo. El último pleno que tuvimos fue un pleno, la verdad, pues un poco desagradable en el tono que se utilizó. Para mí no fue buen comienzo, lo cierto, me pareció que, bueno, que nos queda la legislatura por delante y me pareció ya entrar de esa manera, pero bueno, son el gobierno, ellos deciden las formas que tienen de relacionarse con nosotros y en función de eso, pues también nosotros tendremos que establecer nuestra forma. No, te lo pregunto porque ustedes han entrado con mucha fuerza, han entrado de forma guerrillera y Coalición Canaria en Lanzarote ha solicitado la dimisión inmediata o el cese fulminante de Juan Félix Eugenio como consejero delegado de los centros turísticos. Pero eso no es entrar de manera guerrillera. Entrar de manera guerrillera significa de que yo te estoy infundando cosas que no son ciertas. A Juan Félix personalmente no lo conozco. Obviamente, lo que yo me pregunto es, ¿por qué el PSOE elige a una persona para llevar los centros turísticos que ya viene con ciertas sombras por una sentencia judicial en la que dice que se vendieron un porcentaje de entrada, unas 70.000 entradas, y no está el dinero? Y hay una sentencia que dice que tienen que devolver ese dinero. Yo simplemente pongo eso sobre la mesa. Estoy segura que dentro de las filas del PSOE hay gente preparada o gente con afinidad a ese partido viene sin ningún tipo de mochila ya que le va a complicar su gestión. ¿Por qué empezar así? Es la pregunta que yo hago. Pero es que también con una mochila judicial llega Carlos Espino y está también formando parte de este cabildo, ¿no? Sí, pero bueno, en este caso la cuestión judicial no está resuelta y en este caso sí hay una sentencia. Es la diferencia de una cosa u de otra. Pero María Dolores Corujo tachó de repugnante las críticas de coalición contra Juan Félix Eugenio. Bueno, yo lo que creo que ella está intentando desviar la atención de lo que realmente es la pregunta. ¿Por qué elegir una persona que tiene sombras y no elegir otra persona que venga sin cargas ya? Creo que esa es la pregunta que le tenemos que hacer, que se la ha hecho y que responda. Es muy extraño, o sea, y seguro que salimos a la calle ahora, Antonio, y le preguntamos a cualquier persona y diría, ¿pero por qué la eligieron a esta persona? O sea, independientemente que yo su valía no la pongo en cuestión, pero sí que tiene una relación directa en el sentido de que le complica un poco las cosas. ¿Qué necesidad? Seguro que hay gente en el Partido Socialista que lo podría hacer perfectamente también y sin ningún tipo de sombra. ¿Qué va a pasar al final con el lote de la Fermina? Porque el municipio, por lo menos la oficina de Recife, está un poco cansado de que cada vez que llega un partido lo comience a punto de terminar las obras, ahí se queda y se vuelve a retomar otra vez porque los vándalos y compañía terminan destrozando por las instalaciones. En esta ocasión habrá posibilidad de que eso se ponga en marcha de una vez por todas. Bueno, prácticamente la obra está finalizada, o sea, fue una obra que nosotros nos enfocamos desde Coalición Canaria cuando gobernábamos este Cabildo de Lanzarote a intentar sacar adelante. Dependerá ahora del nuevo gobierno. Nosotros llevamos una moción el otro día al Pleno en el que decíamos que cuanto antes se firmara el convenio para agilizar todos los procesos entre Ayuntamiento y Cabildo. Nosotros lo que queremos es que realmente salga adelante. A mí me da igual ahora mismo si lo saca uno o lo saca otro, me da igual, si quiero que lo saque. O sea, porque es un punto negro de la ciudad, puede ser una referencia también para una sociedad que pida a gritos un cambio, o sea, y obviamente, bueno, pues no digo que el cambio vaya a empezar por ahí, pero sí que es una cosa que está hecha y que prácticamente pues queda para finalizar muy poco. El Cabildo dijo que rescataría la fiesta de San Ginés. ¿No cree usted que puede crear malos precedentes con el resto de los pueblos, que también pedirá que se rescaten su fiesta? Sí, bueno, eso es una cuestión que tendrán que explicar ellos. Entiendo que es un tema de presupuestos, o sea, que no van bien con el presupuesto que tiene ahora mismo en Arrecife. Entiendo que será eso, porque si no, no tiene lógica que asuma la fiesta de San Ginés, porque por eso hay muchas fiestas referencias. Está San Marcial, como el patrón de la isla, está Las Nieves también, está... No, pero ese mismo problema tiene los Dolores. Los Dolores. Que me decía Susu el otro día en una entrevista de que el coste de esa fiesta era abismal
y que el Ayuntamiento de Tinajo no podía con tanto dinero y que lo que venían desde el Cabildo era muy poco. Sí, siempre, a ver, quizás la fiesta insular popular más conocida de Lanzarote es la de los Dolores, porque yo creo que la plaza es el enclave que une distintas cuestiones. Une, pues bueno, la Feria de Artesanía, que siempre es una referencia, la monta desde el área de comercio desde el Cabildo, luego pues también el Festival Nanino Cutillas, que también es una cuestión que financia el Cabildo, y otras cuestiones también que suele echar una mano. Es una fiesta insular y obviamente como insular se tiene que implicar la primera institución de la isla. Entiendo que también el Ayuntamiento de Tinajo no es el ayuntamiento más rico de la isla, tiene unos recursos que no son suficientes para mantener el calado de una fiesta tan importante como es los Dolores. Entiendo que tendrán las distintas reuniones en las que tratarán de negociar desde el ayuntamiento de que obviamente pues cuanto mayor sea la partida muchísimo mejor. Bueno, otro Machín, Jesús Machín, anunció que habrá revolución en Coalición Lanzarote si la organización nacional no concede en septiembre el peso que ustedes reclaman. Bueno, fueron unas declaraciones, yo vi la entrevista y el titular no tenía mucho que ver con la entrevista en ese sentido, en que sí que es cierto que nosotros, bueno, estamos en un momento también a nivel de partido, a nivel de Canarias, que bueno, que lo dijo también el secretario general, que tendrían que haber cambios y a través de distintas cuestiones de portavocías en el Parlamento de Canarias, y entiendo que ahí tenemos que ser. La clave de nuestro partido de Coalición Canaria siempre ha sido el equilibrio entre islas. Eso nos diferencia de los partidos estatales. Nuestro hecho insular, es decir, el ser isla, nosotros lo enfocamos de una manera totalmente diferente al PSOE y al PP. Es decir, mientras ellos tienen la estructura del archipiélago y el archipiélago se gobierna para la isla, nosotros entendemos que desde las islas se gobierna para el archipiélago. Son conceptos diferentes de implementar las cuestiones políticas de un partido. ¿Qué opina usted de la creación del Instituto Insular de la Vivienda? Bueno, Lanzarote tiene un problema de vivienda desde hace muchísimo tiempo, por diferentes cuestiones. Creo que tenemos una situación de familias vulnerables y otra situación de fomentar la vivienda protegida para que puedan acceder las familias. Y Lanzarote ahora mismo tiene un nuevo perfil de ciudadano que es que tiene trabajo, por ejemplo, una pareja, ambos tienen trabajo y a la hora de conseguir un alquiler, se les complica porque están, desorbitados de precios, sobre todo en Arrecife, en Playa Honda, son los sitios donde más dificultad hay para encontrarlo. ¿Esto por qué es debido? Bueno, primero pues no hay mucha vivienda de nueva construcción, hay muchas casas que tienen los bancos y también la vivienda vacacional, y eso también complica la emancipación de los jóvenes. En ese sentido, lo que tenemos que trabajar desde el gobierno canario, lo que se ha intentado siempre, llevamos 2 años en los presupuestos, lo digo porque yo negocio los presupuestos por la isla de Lanzarote con 3 millones de euros para hacer vivienda protegida y vivienda también para las familias más vulnerables, hasta que no se dan el suelo los ayuntamientos, porque hay que tener una cosa clara, una cosa es lo que implementa el gobierno y de quién pertenecen los suelos pertenecen a los ayuntamientos, y si los ayuntamientos no fijan en sus planes suelo para construir vivienda, en este caso como la VPO o en este caso para familias más vulnerables, pues se complica la situación. Por eso el Ayuntamiento de Arrecife terminaba la cesión del suelo de un proceso muy largo la semana pasada. ¿Qué opina el Instituto de Insular de Vivienda? El Cabildo no tiene potestad para gestionar la vivienda, pero sí tiene potestad para coordinar entre ayuntamientos y Gobierno de Canarias a través del Plan de Vivienda de Canarias. Eso es fundamental. Y conseguir que hiciéramos pues, vivienda de protección oficial y vivienda también que pueda poner en venta, y luego también condición a compra para las familias con las circunstancias que tiene cada una y para familias vulnerables, ayudaría también a regular el mercado y bajaría un poco el precio porque ya hay más casas en oferta y no como ahora. Si tuvieras ahora la posibilidad de poder pactar con el PP o con el propio PSOE, ¿pactarías? Sí, lo haría. O sea, nosotros somos un partido de gobierno. Yo no soy un partido político que me presento para estar en la oposición, porque entiendo que en la oposición pues las políticas no se pueden implementar, son como a veces estériles, tienes que estar pendiente de que el gobierno lo haga. Sí, pactaría. O sea, si tuviera la posibilidad y encajarían las cosas, lo haría, sin ninguna duda. Pero tú reconoces de que, por ejemplo, aquí, en el Cabildo, por poner un ejemplo, encontrarse Pedro y Loli sería altamente difícil, ¿no? Bueno, por eso no quiero adelantar circunstancias. Si sería la opción, tendríamos que estudiar o se pueden llegar a entender. No lo sé lo que pasaría. Si tú me preguntas, ¿pactaría? Yo te diría sí. O sea, ¿cómo? Pues ya lo veremos. ¿Qué otros temas de interés que nosotros desconozcamos podría denunciar en ese momento en nuestro programa? ¿En cuanto al Cabildo de Lanzarote o en cuanto a Canarias? Cabildo, Canarias en general.
Bueno, creo que en Canarias tenemos ahora mismo una situación con déficits con el Estado. En plan, el convenio de carreteras nunca lo cumplieron, los acuerdos que habíamos tenido con el PP cuando Mariano Rajoy estaba y negociamos nunca cumplieron, y ese dinero son pues dinero para el plan de infraestructuras turísticas, dineros también pues, bueno, para empleo, que bueno, llegó una parte para educación, entonces serían una de las cuestiones que tendríamos que seguir haciéndole seguimiento. Si hablamos de aquí de Lanzarote, pues bueno, hay distintas. La vivienda es algo fundamental. O sea, que se construya vivienda de protección oficial y tanto también para familias vulnerables en toda esa línea es algo que nos ayudaría muchísimo a quizás los principales problemas que tenemos ahora mismo en la isla de Lanzarote. Obviamente seguir mejorando en sanidad, hemos mejorado, hemos intentado de reforzar los centros, digamos, médicos de referencia de cada municipio, seguir mejorando el hospital con el tema de que ya finalmente pues, se licite toda la cuestión de la radioterapia, toda la cuestión de la ampliación del hospital, que el hospital insular siga, ya está integrado en el sistema canario de salud. Es algo que vemos como algo fácil, Antonio, pero tú que eres una persona que sigue los medios de comunicación, no ha sido sencillo incorporarlo dentro del sistema canario de salud. Hay también que hay que renovarlo, también tenemos una cuestión y la sociedad va a una cronocidad, si uno ve los estudios de demografía, tenemos que estar preparados no solo para el presente sino para el futuro, cómo va la sociedad. El centro de alto requerimiento que se pretende hacer para mayores en Tahiti, en Arrecife, está como ahí en el colindante, está prácticamente para salir adelante y tenemos que seguir pues los centros sociosanitarios, seguir fomentándolo por esa conectividad a la que va la población. ¿Tú crees que el tema helipuerto se conseguirá al final? Porque la verdad es que es necesario, ¿no? Mira, yo ahí discrepo un poco el tema del helipuerto. Te voy a decir por qué. Obviamente, si lo podíamos conseguir, claro que sí. Nosotros tenemos, en Canarias funcionan, en este caso, los dos helicópteros están a disposición. A veces se complican porque se unen distintas emergencias, pero también hay que tener en cuenta el mantenimiento que supondría. Hay que hacer números de lo que supondría tener aquí a ese helipuerto. En la salud nunca hay que... O sea, hay que poner límites, nunca hay que poner nada. Eso sí que lo coincido. Pero tendríamos que estudiarlo bien. Creo que ahora mismo tenemos otras prioridades de seguir antes que esa, aunque esa es importante, pero tenemos otras prioridades en cuanto a salud para seguir mejorando. Hay que tener en cuenta, vivimos en un archipiélago que está disgregado. No podemos tener, ojalá pudiéramos tener el mejor hospital aquí en Lanzarote, pero también en Fuerteventura, también en La Palma, en El Hierro, pero es que es insostenible, no lo podemos sostener de esa manera. El otro día escuchaba, por desgracia, un problema de Fuerteventura, es que una persona con un simple ictus se te puede morir. ¿Por qué? Porque no hay especialistas, no hay profesionales formados para atender este tipo de enfermedad. Es que esto es grave, de que por un tema de esto no tengamos profesionales aquí y lo que va de aquí a Las Palmas se te muera en el camino, ¿no? Bueno, conozco ese caso, no lo sé al detalle lo que ha sucedido, tendría que haber el expediente y el proceso de qué es lo que ha sucedido, si ha habido errores médicos, como se comentaba, o no. Mira, siempre que te tienes una situación familiar, siempre todo se te queda corto a tus manos. O sea, y yo también he vivido situaciones familiares como muy complicadas en cuanto a salud, intentas buscar soluciones, pero tenemos que tener claro que no podemos tener todo aquí porque es insostenible económicamente. O sea, y esa es la dificultad de vivir en unas islas. O lo mejor poco a poco ir equipándolo, claro que sí, eso claro que sí, traer profesionales. No es fácil tampoco traer profesionales a la isla. Mira, una de las cuestiones de la vivienda es que cuando tenemos una población itinerante de médicos y profesores para que consigan casa aquí se nos está complicando muchísimo. Entonces, bueno, hay distintas cuestiones, es un tema que si quieres un día lo podemos tratar en profundidad, de lo que yo he aprendido en el Parlamento y de lo que eso no significa que luche por traer más cosas, claro. Para yo siempre lucho por traer. ¿Y cómo abandonaste el Parlamento para venir al Cabildo? Son etapas de la vida política. Yo soy secretaria general, tenía una situación delicada dentro del partido y tenía que encajar las distintas cuestiones. Si no hubiera tenido esa posición, pues a lo mejor seguía en el Parlamento, pero son etapas políticas. No entiendo, te digo, me planteo la política siempre como que, oye, estás durante 4 años y luego ya se verá y si quieres seguir o no. Y entonces entendí que reforzar la lista del Cabildo sería algo importante y también las distintas cuestiones que tenía internas, que como secretaria general mi deber siempre es conseguir el consenso. Por cierto, nos tienen olvidado en el tema de carretera y creo que en estos presupuestos también, ¿no? De carretera.
Yo no creo que los tengan olvidados. O sea, la única obra importante que se acabó en Canarias con el dinero que venía del Estado era, pues en este caso, la vía, sí, exacto, que no me salía. Y además que yo era consejera en ese momento del Cabildo de Obras Públicas y fue quien finalmente firmó la recesión, ¿verdad? Que todo el trabajo venía porque se rompió el pacto y venía del compañero del PSOE. Fue la gran obra que se acabó en Canarias. Obviamente sí, yo te digo las dos carreteras que creo... ¿Tú realmente caminas con el coche por las carreteras de Lanzarote? Vivo en Tinajo y hago trayectos, o sea, entonces eso significa mucho. Yo creo, no, pero tienes que diferenciar si son carreteras municipales o son carreteras que pertenecen al Cabildo, porque en Canarias no es como el resto del Estado, que son carreteras del Estado, sino las tenemos transferidas porque nuestro territorio es disgregado y no lo podemos hacer. Si tú me dices las carreteras que más dificultades tienen, mira, vivo en Tinajo, la del Peñón. Es así que sí, sé que el Cabildo tiene un proyecto, es una obra pues, de muchísimos millones de euros, porque obviamente hay que desanchar, hay que mejorar y va a tardar bastante, en este caso, en ejecutarse. Y luego la de Nazaret, sí, luego hay otras que hay que mejorarla. Famara, hay montones de ellas. ¿Famara? ¿En qué tramo? Hay un tramo de Famara, lo que cuando toma por la rotonda, eso está hecho un desastre, eso ni se ve la carretera cuando llega hasta la playa. Pues justo ahora estoy en Famara, o sea, entonces era justo vine por la mañana, o sea, ahí Famara tienes un problema, parque protegido, y tenemos un tema con el tema del archipiélago Chinijo. Ahí hay una dificultad, pero tengo que mirar si es insular o no, creo que sí, esa parte sí que es insular, pero hay una parte que no pertenece al Cabildo, habrá que ver también. Por eso digo siempre, fíjense si es carretera municipal o es carretera insular. Te lo digo porque lo está criticando la misma competencia que ahora mismo tiene arriba Te hablo de Marco Vergá, que ahora mismo es opositor en el ayuntamiento de Teguise. Y entre sus reclamaciones está el asfalto de la carretera de Famara. Bueno, pues ahora que es consejero del Cabildo y gobierna del Cabildo, lo tendrá más fácil para sacarlo adelante. Habrá que preguntarle cómo piensa sacarlo. Y te dije las dos más complicadas. Luego sí que obviamente hay otras. Coalición Canaria reclama la inclusión del Graciosa en el nombre oficial de la primera institución. Sí, porque... la historia de la trayectoria de la Graciosa, es que todo esto viene por el Estatuto de Autonomía que fue actualizado el año pasado a través del Congreso de los Diputados y a través del Parlamento de Canarias. Fue un impulso que en la otra legislatura, 2015, para ver los procesos a lo largo que son, en el 2015 llevamos una proposición no de ley para incluir a la Graciosa como isla habitada dentro del Estatuto de Autonomía. Ahora estaba considerada como un islote. Todo este proceso pues, se hizo y se aprobó en el Parlamento, y que también pues a través del Cabildo y del Ayuntamiento de Teguise se hicieran también distintos procesos para la pedanía. Y luego llegó el momento y ya sí de aprobar el nuevo Estatuto de Autonomía de Canarias, que es del 2018, y en el que se hablaba de incluir a Graciosa como isla. Creo que habitar eso fue un hito, era una cuestión que siempre solicitaba el Consejo Insular, que se dice de la Graciosa. Lo impulsaron, además fueron llevados a ser premio de Canarias por el impulso que habían llevado adelante y que finalmente se reconoció. Para nosotros históricamente y como Coalición Canaria es un hito, porque siempre hemos entendido que la Graciosa necesitaba tener esa potestad y no incluido como un islote dentro de nuestra norma institucional básica, que es el Estatuto de Autonomía, y para conseguirlo para nosotros pues bueno, fue un logro, y jurídicamente fue muy complicado hacerlo, porque a nivel de derecho internacional encontrar el encaje de que fuera como isla, pero que a la vez dependiera administrativamente de la Teguise, jurídicamente a nivel internacional no hay muchos sitios, y dudo que haya para poderla encajar. Así te lo digo porque se estuvo trabajando mucho en el Parlamento. La verdad, ¿quién fue al final el principal responsable de que eso se pudiera conseguir? Porque hay muchos políticos que, dependiendo de diferentes siglas, que cada uno se apunta el tanto, ¿no? ¿Que saliera el estatuto o el tema de la Graciosa? No, el tema de la Graciosa. Te aseguro que lo impulsó Coalición Canaria y te lo puedo demostrar a través de las proposiciones no de ley que lo llamas, ¿verdad? Que luego lo aprobaron todo. O sea, pero fue una iniciativa nuestra. O sea, lo de César, lo que es del César, y las cosas que hacen los demás, yo digo que las hacen bien, digo, vale, fue una buena iniciativa, nosotros la apoyamos. En este caso fue la iniciativa nuestra, y luego es verdad que en el transcurso de la tramitación del Estatuto de Autonomía, en este caso, pues el PSOE fue quien nos apoyó también, y ellos también lo acabaron incorporando como ellos. No te lo digo porque el anterior senador de Lanzarote del Partido Popular vendió mucho de que hizo todo lo posible en Madrid
para que eso fuera una realidad. Claro, y trabajó, pero la iniciativa fue nuestra, pero ellos lo trabajaron también en ese sentido. Él también tenía esa potestad y al final tú no eres senador solo por tu formación política, eres el senador de una isla y claro que también lo trabajó. Si al final es un trabajo de todos, pero la iniciativa partió de quien partió y ellos lo hicieron. Si al final no es decir quién hizo más y quién hizo menos, te aseguro que si nos sentamos aquí a hablar, verías perfectamente quién lo controla y quién no controla cómo lo llevar. ¿Considera que Jacobo Medina está dando la talla como vicepresidente del Cabildo? Bueno, Jacobo acaba de llegar en ese sentido a gobernar. Es verdad que llevaba una parte de concejal en la posición del Ayuntamiento de Arrecife y de repente llegas a ser vicepresidente del Cabildo. Hay que dejarle tiempo para que conozca la institución, para que conozca los procesos, para que conozca la manera de trabajar que tenemos cada institución, aunque se rigen por la misma norma. Cada maestrillo tiene su librillo de cómo llevarlo a cabo y tendrá que darle tiempo. Realmente, ¿tú crees que a lo largo de toda esta legislatura ustedes van a lograr, tal y como veo yo la situación en los plenos, de que el actual grupo de gobierno le aprueben a ustedes algún tipo de moción? Sí, sí hay cosas, bueno, por ejemplo, llamar el Cabildo de Lanzarote, Cabildo de Lanzarote y La Graciosa se aprobó y fue una iniciativa nuestra. Al final la política es voluntad. Y tengo claro cuál es mi posición de estar en el lugar de no gobernar, sino en la oposición. Y eso también, como te decía antes, son nuevas formas de relacionarnos, nuevas formas de hacer las cosas. Si se quiere, si se puede. O sea, es cuestión de sentarnos, de hablar, de diálogo. Y esto lleva mucho diálogo para aprobar las cosas. Pero sí, hay cuestiones que sí que nos van a apoyar, probablemente porque son de interés general. En aquellos pactos que ya están cerrados y que ya tienen formado los grupos de gobierno, ¿con qué institución no está usted de acuerdo en la forma que quedó pues formado los grupos de gobierno? Me imagino que lo que más le habrá dolido ha sido pues el Ayuntamiento de Arrecife y el Cabildo de Lanzarote, ¿no? Bueno, te voy a decir una cuestión que yo siempre lo digo en el partido y lo resumo un poco. O sea, los sitios que pensábamos seguro que íbamos a gobernar, que era el Cabildo y Lanzarote, y los sitios que íbamos a perder, pensábamos de entrada que era Yaiza y Aría. ¿Cómo es la política y las vueltas que da? Que lo que cerramos es Aría y Yaiza y lo que teníamos seguro lo perdemos. Lo perdemos porque el PP no quiso pactar con nosotros. Y bueno, uno, como vuelvo a decirte, los partidos se presentan para gobernar y el no hacerlo, pues bueno, pues te entras en otra etapa y nosotros estamos en otra etapa totalmente diferente. En el resto, bueno, en San Bartolomé no teníamos posibilidad porque había mayoría absoluta de San Bartolomé, a pesar de que nosotros conseguimos buenos resultados. En Tías puede haber alguna posibilidad, junto con el compañero Amado, de entrar a gobernar, y Tinajo y Teguise lo teníamos seguro. Si uno ve el mapa, tampoco hemos quedado tan mal como a priori se nos pintaba. Yo no creo que esté tan mal, porque de 7 ayuntamientos están en 4. Sí. Y luego lo que dan el Cabildo y el Gobierno de Canarias, que por desgracia se han quedado fuera. Pero lo que es Lanzarote, yo creo que el resultado es positivo, de 7-4, y yo creo que está bien, ¿no? Nosotros, no, yo me quedo siempre con hay dos periodos. Una vez que termine la campaña, volvemos a ser el partido político más votado en la isla de Lanzarote. Repetimos en muchísimos ayuntamientos la quinta mayoría en Tinajo no era fácil de conseguirla, con las circunstancias que teníamos. Teguise también mayoría. Luego, pues bueno, conservar los 3 diputados y casi a punto de conseguir el cuarto no era fácil tampoco para nosotros, ni en nuestros mejores encuestas nos daba esa situación de que podíamos conseguirlo casi luchando por el cuarto. Y luego en Arrecife arrasamos, o sea, ni en nuestros mejores sueños íbamos a pensar que íbamos a conseguir tantos concejales. Sabíamos que íbamos a subir, pero no en esa subida que tuvimos. Quizás en el Cabildo, a pesar de subir en votos, nos quedamos ahí a 178 votos, me gusta decirlo, 178 votos de poder conseguir pues el 9º consejero. Y en el resto, bueno, pues pudimos ahí mantenerlo y finalmente no pudimos cerrar. Pues cuando en San Bartolomé también subimos, pasamos de 2 a 4, en Yaiza bajamos pero conseguimos pactar, y en Aría, pues bueno, conseguimos los concejales, que fuimos el partido también más votado. Como partido político en Lanzarote seguimos manteniendo nuestra implantación y somos el más votado. Otra cosa es la segunda etapa, cuando empezamos a negociar y realmente pues, se ponen de acuerdo el PP y el PSOE y nos dejan fuera de las instituciones. Por cierto, hablando de San Bartolomé, tu compañero se quejaba, David, el otro día, que ahora lo tenemos que entrevistar, de que ahí arriba en el ayuntamiento ni siquiera le han dado una oficina para el propio partido. Es decir, que sí, bueno, entiendo que también serán cuestiones que tienen que resolver ellos allí. El PSOE gobierna con una mayoría, eso le da, pues bueno, para poder hacer distintas cuestiones. Eran socios.
Sí, éramos socios, pero ellos tienen mayoría ahora y nosotros no. O sea que eso también, bueno, pero entiendo, mira, David siempre ha tenido muy buena relación con la gente del PSOE, bueno, y también Chabeli también. A mí me dio muchísima pena porque habían hecho un trabajo para intentar conseguir 5 o más si se podía, y bueno, nos quedamos en 4, y bueno, sé que harán una buena posición, que estarán pendientes. Además, David parte con una ventaja que no tiene el resto: conoce perfectamente la institución. Ha gobernado durante 8 años y sabe perfectamente cómo funciona, y es una ventaja también cuando estás en la posición. Y oye, por cierto, para terminar, ¿no tienen ustedes temor a que pueda ocurrir algún tipo de sorpresa en el pacto de Ari? Cuando uno hace los pactos, los hace para cumplirlos. Nosotros somos una organización política seria y que siempre, cuando lo que firmamos, lo intentamos llevar a cabo y lo hacemos cumplir. Y si surge algún problema, se hablan las cosas. Por ahora estamos gobernando, el tiempo dirá. Si se incumple, no será por parte de nosotros. Pues la verdad que muchísimas gracias, Migdalia. Si quieres añadir algo más, pues tienes los micrófonos de nuestro programa a tu disposición. Gracias a ustedes. Creo que hemos tocado distintas, digamos, parcelas o de la política, de distintas cuestiones, de mi parte orgánica, de mi parte de consejera, de mi parte de posición de Canarias. Y bueno, nada más que agradecerles que se acerquen, y aquí estamos siempre para lo que quieran. Nos quedan muchas cosas que todavía seguir hablando de cuando empieza a andar la dura política. Pues nosotros estamos a tu entera disposición. Cada vez que nos necesites vamos a estar aquí dando a conocer todo y cada uno de los problemas que pueda tener la isla y que pueda darnos a conocer Coalición Canaria en Lanzarote. Gracias. Muchas gracias a ustedes.